Si buscas en internet qué es el espíritu de Jezabel, probablemente vas a encontrarte con algo parecido a esto. Una mujer seductora, manipuladora, sexualmente provocativa. Alguien que entra en una iglesia para corromper a un pastor o destruir una congregación. Pero hay un problema, porque cuando viajé a la ciudad donde Jesús realmente habló de Jezabel, comencé a sospechar que llevamos años siendo engañados. Porque después de elogiar a la iglesia que estaba en este lugar, Jesús dijo algo inquietante. Tengo contra ti que toleras a Jezabel. Así que vine hasta Tiatira con una pregunta. ¿Qué estaban tolerando realmente? Y mientras intentaba responderla, descubrí algo que no esperaba. Porque al final de este viaje, el problema de Jezabel dejó de parecerme algo que debía buscar en otras personas. Empezó a parecerse demasiado a algo que yo mismo había hecho. Y bien amigos, nos encontramos en Salihli, en el oeste de Turquía, muy pero muy cerca de nuestro hotel y también de la iglesia de Sardis. Ahora mismo estamos cargando combustible, venimos de ya 3 iglesias recorridas en este road trip, en este viaje de ruta, y vamos hacia la número 4, la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira está a unos 70-75 kilómetros de donde estamos ahora y vamos a cruzar de provincia. Ahora estamos en la provincia de Manila y nos dirigimos a la provincia de Akhisar, donde están las ruinas de esa iglesia. Tiatira era nuestra cuarta parada en este recorrido por las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero esta vez yo no quería solamente conocer las ruinas, quería comprobar si la imagen que yo tenía de Jezabel realmente explicaba lo que sucedió aquí. Porque una cosa es repetir algo que nos han enseñado por años y otra es volver al lugar de los hechos, reconstruir el problema de esa iglesia y preguntarnos qué entendían los primeros cristianos al escuchar esa advertencia. Para eso necesitábamos llegar a Tiatira y entender cómo era vivir aquí. Tengo una pregunta fundamental para hacerte. ¿Alguna vez entraste a un supermercado en otro país? No, jamás. Nunca entré a un supermercado de otro país. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos bastantes kilómetros por recorrer y que definitivamente necesitaremos víveres, necesitaremos reponer energías, necesitaremos algún líquido, algún refrigerio para mostrar cómo es un supermercado por dentro aquí en Turquía. Me interesa mucho, yo soy fan de los snacks, me interesa mucho saber qué amplio catálogo de cosas locas nos podemos llegar a encontrar. Las 7 iglesias del Apocalipsis, próxima estación Tiatira. ¡Vamos! En Argentina tenemos un dicho que es: el nene que se quema con leche ve la vaca y llora. Yo veo esta pequeña llovizna, ni siquiera está negro el cielo, está nublado, pero no está negro. Y después de lo que nos pasó viajando a Filadelfia, un poco entro en pánico. Oh, boy. Otra game. No, amigo, otra vez no. Oh, Dios, por favor, no quiero, no, ese trueno. Amigo, vamos a entrar por primera vez. Regila Baloglu. ¿A dónde? Regila Baloglu. Vamos. ¿Qué? La sección snacks. Classic yogur. Este se ve bien, ¿eh? Este se ve bien. Debe ser picante igual. Debe ser un poco picante, sí. Debe ser picante. Y esta no estoy seguro de qué es. Porque siquiera en Argentina venden las que se llaman corte americana, que son onduladas, pero sigue teniendo la forma de una papa. Estas son hexagonales. Claro. Estas son muy curiosas. Dorito picante. O sea, vos estás mirando todo, pero ¿te vas a comprar alguno? Y algunos vamos a tener que llevar. De maní. Mirá. De mandarina. Bueno, son muy fan de la mandarina. Ayer comimos unas galletitas de mandarina. Galletitas de mandarina. ¿Sabes que esto deberíamos probarlo, amigo? Podemos llevar este y llevamos unas papas Bucarati. Bueno, vamos ahora a la sección de bebidas, amigos. No se llama Mirinda, se llama Jediguin. Jedi Win. Oh, ok. Pero parece como una terma, no parece gaseosa. Es té esto. Es iced tea, té frío de limón. En Argentina no tomamos té frío, pero vos sabés que es muy normal en otros países. Té frío de frambuesa, frutos rojos o, si no, en latita. Suki. Esa de frutilla, creo. O granada. O uva. ¿Qué dice? Para mí debe ser frambuesa.
Algo que me llama mucho la atención es que muchas bebidas así chiquitas, que honestamente no sé qué son, pero que me llaman mucho la atención, es como agua mineral saborizada y hay infinidad de variedad, infinidad realmente. Bueno, se nos acercó, no sé si era el dueño o alguien ahí, nos pidió que no grabemos, que no saquemos fotos. Igual nos llevamos un té frío de limón para probar. Mientras seguíamos camino, yo todavía pensaba en Jezabel principalmente como un problema religioso, pero cuando empezamos a investigar, apareció una pista que al comienzo parecía no tener nada que ver con ella: el trabajo. ¿Cómo conseguías empleo? ¿Con quién hacías negocios? ¿De qué dependía que pudieras llevar comida a tu casa? Cuanto más entendíamos esa parte de la ciudad, más difícil era seguir viendo a Jezabel solamente como la caricatura que aparece en internet. Y bien, amigos, llegamos ahora sí a Tiatira. Es increíble el contraste, amigos, porque tan solo ayer, la última iglesia que habíamos visitado, Sardis, veíamos con total claridad un museo con una entrada rodeado de campo, alejado del bullicio. Y aquí tenemos a Tiatira emplazada en medio de una gran ciudad. Ustedes pueden escuchar los autos, pueden escuchar todo el movimiento, la gente yendo a su trabajo, yendo a la escuela, volviendo a su casa, comprando, vendiendo. Es muy loco imaginar que estas personas están viviendo alrededor de un pedazo de historia de miles y miles de años. Es algo que no me entra en la cabeza. Me sigue pareciendo genuinamente increíble. Nosotros estamos viniendo por la nuestra. O sea, nosotros venimos, Iván y yo, manejando un auto hasta acá, pero hay grupos y grupos de turistas que bajan a ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Esta es la única presencia cristiana en la región. Gente que viene y que se va, como nosotros estamos haciendo, para ver las ruinas de lo que fue probablemente el país más cristiano del mundo en su tiempo, pero que hoy no tiene ni una sola iglesia. No deja de parecerme curioso. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con vara de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entre los restos de Tiatira aparecieron muchísimas inscripciones relacionadas con gremios profesionales: alfareros, tintoreros, artesanos y comerciantes. Y eso abría una pregunta extraña: ¿qué tenían que ver los gremios de trabajo con Jezabel? La respuesta iba a cambiar por completo como entendemos Apocalipsis. Los arqueólogos encontraron acá en Tiatira más inscripciones de gremios que en cualquier otro lugar de Asia Menor. Cada profesión tenía su gremio. Si uno no pertenecía a ellos, bueno, no podía trabajar. Ahora, no es lo mismo gremio que sindicato en el sentido moderno de la palabra. Era más bien como una comunidad a la que vos pertenecías. Era un grupo de personas con el que te juntabas regularmente, con quienes partías el pan, con quienes estabas básicamente todo el tiempo. Y acá viene lo interesante: cada gremio respondía a una especie de dios, su ídolo, su dios pagano. Y muchas de las reuniones sucedían en los templos paganos. Y para poder
pertenecer a estos gremios, había que entrar en esas reuniones en las que había comidas sacrificadas a ídolos y también rituales que incluían algún tipo de inmoralidad sexual. Ahora, si uno era cristiano, si uno formaba parte de la iglesia de Tiatira, se encontraba en un dilema, en una encrucijada, porque no podías trabajar si no pertenecías a estos gremios. Entonces, abstenerte de las prácticas que ellos hacían involucraba definitivamente tener que hacer estas concesiones, tener que vivir en medio de ellos haciendo lo que ellos hacían. Era o tu sustento, tu trabajo, o tu fe. Pero Jesús les dice algo hermoso: conozco tus obras, tu fe y tu paciencia. Después de decirle esas cosas hermosas, Jesús les menciona algo que tiene contra ellos, que es que toleran a Jezabel. O sea, hacen muchas cosas bien, pero toleran a esta mujer. Este nombre, Jezabel, nos hace referencia directamente a esta reina del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, que introdujo la adoración a Baal en Israel. Ella persiguió a los profetas, mezcló lo sagrado con lo profano y lo hizo de forma gradual, sofisticada. No fue de la noche a la mañana, sino que fue de a poquito, como la levadura, leudando toda la masa. Y acá viene lo interesante: la Jezabel de Tiatira, ¿no? Esta que decía ser profetisa, hacía algo muy pero muy parecido. Ella introdujo dentro de la comunidad esta idea de no está tan mal formar parte de estos rituales, de estos cultos paganos. Básicamente decía que había que sobrevivir, que participar un poquito de estas fiestas, que comer un poco de esta comida sacrificada a los ídolos no era tan malo. Al fin y al cabo, tenemos que comer, que alimentarnos, tenemos que vivir en esta comunidad. Esta Jezabel, una maestra con influencia en la iglesia, no venía con cuernos y tridentes, o sea, no era un diablo que anunciaba el mal, sino que más bien era alguien con mucho sentido común, que llegaba con argumentos razonables, pero que al fin y al cabo terminaba pervirtiendo a la comunidad. Y me encanta porque Jesús dice en esta carta que su doctrina, su enseñanza, es algo así como las profundidades de Satanás. Y es exactamente lo que Satanás hizo en el Edén. Tomó una verdad, media verdad, y confundió a Adán y Eva. La gran mayoría de las veces el diablo no va a venir con un cartel de neón luminoso y una gran mentira exhibida, sino que por el contrario va a venir con algo que tiene un poco de verdad y nos la va a mezclar para generar en nosotros confusión. Y ahí entendí qué era lo que estaba mal con las explicaciones del espíritu de Jezabel. No es que la sexualidad no aparezca en esta historia, aparece, al igual que la idolatría y prácticas que los cristianos sabían que contradecían su fe. Pero si reducimos toda la advertencia a una mujer seductora, nos vamos a perder la parte más importante de la historia. Porque lo que esta enseñanza hacía era darle a la concesión una explicación que sonaba sensata. Tengo que trabajar, tengo que alimentar a mi familia, no estoy dejando de creer. Jezabel no necesitaba convencer a los cristianos de abandonar a Cristo. Le alcanzaba con enseñarles a justificar aquello que antes no estaban dispuestos a hacer. Y lo peor es que en Tiatira esa justificación no solo podía parecer razonable, sino también necesaria. La iglesia de Tiatira tenía buenas obras, perseveraba en medio de un ambiente difícil y hostil, pero toleraba a Jezabel. De todas maneras, Jesús no fulminó a Jezabel, le dio tiempo para que se arrepienta. Y a los que están siguiendo sus enseñanzas también les da tiempo. Les dice que se arrepientan. Pero el resto que no siguió las enseñanzas de esta mujer, les dijo que no les iba a imponer otra carga. Por el contrario, que les iba a dar un premio especial, que es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. Y eso me hace acordar a la historia, a la parábola de la perla de gran precio. Un hombre en un campo como este encontró una perla y vendiendo todo lo que tenía, compró el campo para poder obtenerla. Y Jesús vale la pena. Esa estrella de la mañana como galardón, como premio final, vale absolutamente la pena. Hasta ese momento la investigación había sido bastante cómoda. Una mujer de hace 2000 años, una iglesia antigua, un problema antiguo. Pero si la trampa era justificar una concesión porque parecía necesaria para poder seguir adelante, entonces ya no podía preguntarme solamente quién fue Jezabel. Tenía que preguntarme dónde yo también fui tentado de la misma manera. Y no tuve que pensar demasiado. Saben que estando acá no puedo evitar reflexionar en cuanto a mi propio trabajo. O sea, yo creo contenido. Y creo contenido para la gloria de Dios, creo contenido para edificar la iglesia, sí, pero también soy consciente que todo lo que hago está mediado por el algoritmo de YouTube o de cualquier red social. Y en numerosas ocasiones me he encontrado haciendo concesiones. Me he encontrado haciendo cosas, diciendo cosas que a lo mejor yo sabía que no venían de Dios, pero que si las decía el algoritmo me iba a mostrar más e iba a llegar más gente. Algo no muy diferente a lo que Jezabel le proponía a la iglesia acá en Tiatira. Esto de ceder un poco, hay que sobrevivir, hay que crecer, hay que alcanzar más. No importa si nos corremos un poco del eje. Amigos, esa es la gran trampa de Jezabel. Esa es la gran trampa de Jezabel y le oro a Dios por no volver a caer en eso. Obviamente YouTube
no es un gremio romano, el algoritmo no es un dios pagano y hacer un video no es participar de un sacrificio. Pero la reflexión me resultaba incómodamente familiar. Si no hago esto, no creceré. Es por una buena causa. Solo quiero llegar a más personas, luego lo haré mejor. Entonces entendí por qué esa advertencia podía ser tan peligrosa. No porque lograra que lo malo pareciera bueno, sino porque lograba que pareciera necesario. Tiatira no cayó por persecución o presión externa. Cayó por lo que fue dejando entrar, por las concesiones que fue dando. Y es inevitable preguntarnos nosotros, que venimos de la iglesia occidental, que no sufrimos persecución, que estamos rodeados de iglesias y podemos ir a la que querramos, ¿qué cosas estamos dejando entrar? O sea, ¿qué concesiones estamos haciendo? Que suenan razonables y con sentido, pero que tienen poco que ver con el evangelio. Pero Tiatira deja otra pieza que cambia el final de esta historia, porque esta ciudad no quedó asociada en la Biblia solamente a Jezabel, también fue la ciudad de origen de otra mujer, Lidia, y las dos historias forman un contraste extraordinario. Jezabel representa la lógica de negociar la fidelidad para funcionar dentro del sistema. Lidia, en cambio, muestra que es posible trabajar, prosperar y usar lo que tienes al servicio de Dios sin convertirte al sistema. Una ciudad, dos mujeres, dos maneras completamente diferentes de relacionarse con el trabajo y con la fe. La Biblia menciona en el libro de los Hechos a una mujer llamada Lidia. Lidia fue una empresaria que en gran parte financió el ministerio del apóstol Pablo. Lidia era originaria de Tiatira, había nacido aquí. Y Tiatira era una región conocida, por su industria textil. Fabricaban una tela increíble de un color púrpura, con una técnica que habían inventado ellos extrayendo el color de plantas y de flores. Por eso estoy un poco colorinche hoy, en honor a Lidia de Tiatira. Pero algo que es interesante sobre Lidia, que ella sirvió a Dios siendo excelente en su trabajo. Ella cumplía el propósito de Dios en su vida, expresaba a Cristo haciendo muy bien lo que le tocaba, que era ser una empresaria textil. Y a través de lo que ella generaba financió gran parte de la expansión del evangelio a través de Asia Menor y de Europa, porque Pablo vivía gracias a lo que le daba a Lidia económicamente. Por lo que si alguien está viendo esto y tiene alguna duda sobre sí, por lo que si alguien está viendo y piensa o duda de no, como no soy pastor, como no soy un predicador, Dios no puede usarme, amigo, amiga, no podrías estar más equivocado. Dios usa a cualquiera que es excelente en su trabajo y que lleva la palabra a cualquier lugar. No necesitas un púlpito público ni miles de seguidores para cumplir tu propósito. Lo único que necesitas es ser fiel en lo que Dios te entregó. Vinimos a Tiatira pensando que descubriríamos quién era Jezabel, pero quizás esa era justamente la pregunta cómoda, buscarla fuera, encontrarla y señalarla. Pero ahora me voy con una pregunta diferente. ¿Qué hago cuando algo que sé que está mal comienza a verse como necesario para conseguir algo bueno? Tiatira me mostró dos respuestas. Jezabel, quien en esencia decía cede un poco para sobrevivir, y Lidia, quien demostró que se podía trabajar, prosperar y servir a Dios sin convertir la presión del sistema en la autoridad final. Y creo que ahora entiendo un poco mejor por qué Jesús fue tan serio con esta iglesia. El problema no era solamente aquello en lo que creían, era aquello que habían aprendido a tolerar. Quizás por eso la pregunta que estas ruinas todavía nos hacen no es solamente en qué creo, sino qué estoy dispuesto a justificar para conseguir lo que quiero. Porque Jezabel no necesita convencerte de abandonar a Dios, si logra convencerte de que desobedecerlo es necesario.